No todas las criaturas del miedo son iguales. Algunas se presentan con una sonrisa seductora, con trajes elegantes y modales refinados. Otras, en cambio, emergen como un susurro desde las tumbas, trayendo consigo peste, soledad y una muerte lenta. Esa criatura es Nosferatu. Un hombre que no es tan popular como vampiro, pero que guarda una fuerza única, porque representa al miedo en su forma más pura. No es un héroe oscuro ni un ser romántico. Es la enfermedad con garras, la sombra que acecha en los rincones húmedos, la figura que aparece cuando el terror necesita ser más que un entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Nosferatu. Vamos a descubrir si es realmente un vampiro o algo distinto, cómo apareció, cómo atacaba, cómo se le combatía, y cómo su figura se transformó con el paso del tiempo. Prepárate, porque esta no es la historia de un monstruo cualquiera. Esta es la historia del verdadero rostro del horror. Para comenzar, debemos aclarar algo esencial. Sí, el Nosferatu es un tipo de vampiro, pero no un vampiro cualquiera. No se trata de un ser elegante como Drácula, ni de un conde misterioso que vive en un castillo lleno de candelabros. El Nosferatu es la versión más primitiva, grotesca y maldita del vampirismo. El término Nosferatu aparece en documentos del siglo XIX vinculados a Transilvania y Rumanía. Allí, el pueblo lo nombraba como un ser que volvía de la tumba para beber sangre y propagar pestes. Lo veían como una plaga viviente, como un parásito que no solo mataba individuos, sino comunidades enteras. A diferencia del vampiro aristocrático que se refinó en la literatura, el Nosferatu siempre fue visto como un cadáver animado que no debía estar caminando entre los vivos. Era un vampiro en esencia, pero uno deformado, sin el barniz de la nobleza ni el magnetismo seductor. Era lo que quedaba cuando el mito del vampiro se despojaba de todo romanticismo, solo la enfermedad y el miedo. Ambos comparten su inmortalidad, su necesidad de sangre y la condena de no pertenecer ni a los vivos ni a los muertos. Pero hay diferencias clave. La transformación, el folclore original de Rumanía y Transilvania, el Nosferatu no era descrito como un cambiaformas al estilo de Drácula o de los vampiros literarios posteriores. Su figura estaba más rígida, un cadáver que se levantaba de la tumba, de aspecto grotesco y ligado a la peste. No se le daba la habilidad de transformarse en murciélago, lobo o niebla. Su muerte, un vampiro podía ser derrotado con una estaca, fuego o decapitación. El Nosferatu, al inicio, compartía esas debilidades, pero más tarde se le añadió la vulnerabilidad a la luz solar, que lo distinguió para siempre. El hábitat, mientras que el vampiro literario solía vivir en castillos o mansiones, espacios conquistados por su influencia o riqueza, el Nosferatu se refugiaba en sótanos, criptas y ruinas, lugares tomados como madrigueras infectadas, a menudo ligadas a la humedad y a la podredumbre. Miedos, el vampiro teme a lo sagrado, cruces, oraciones, etc. El Nosferatu, además, teme a la luz, al amor y a la pureza, como si cada uno de estos elementos fueran armas contra su corrupción. En otras palabras, el vampiro se integraba en la sociedad desde la cima, el Nosferatu la infestaba desde abajo. Ahora bien, ¿de dónde surge la imagen grotesca que conocemos hoy? ¿Siempre fue así? En el folclore original se le describía como un cadáver repulsivo, piel pálida o amoratada, uñas largas, olor a descomposición. Pero esa descripción no estaba del todo fija. Fue el cine, especialmente la película de 1922, el que consolidó su figura tal y como la conocemos hoy: cráneo alargado, orejas puntiagudas, colmillos de roedor, ojos hundidos y manos como garras. Podríamos decir que el Nosferatu preexistía como mito, pero fue Hollywood y el expresionismo alemán quienes lo dotaron de un rostro inolvidable. Así se volvió inconfundible, un vampiro sin capa, sin elegancia, solo terror. Es importante aclarar, el Nosferatu no es un zombi. Aunque ambos regresan de la tumba, los zombis no beben sangre ni buscan propagarse como plaga. En el folclore rumano se decía que alguien podía convertirse en Nosferatu pocos días después de morir, sobre todo si no recibía un entierro adecuado. Alrededor del siglo XVIII en Rumanía y Transilvania se multiplicaban relatos de cadáveres que eran exhumados porque la gente juraba haberlos visto caminar por las aldeas de noche. ¿Y el sol? En sus primeras historias, el Nosferatu podía caminar de día, aunque más débil. No fue hasta la película de 1922 que se fijó la idea de que los rayos del amanecer lo destruían. Ese detalle, nacido del cine, cambió por completo el mito. En el siglo XIX, viajeros y folcloristas que exploraban Europa del Este recopilaron relatos sobre el Nosferatu.
Uno de los más influyentes fue Amélie Gerard, quien en 1885 escribió sobre supersticiones transilvanas. Ella menciona directamente al Nosferatu como un vampiro maligno que traía enfermedades y desolación. Otros relatos hablaban de campesinos que abrían tumbas y encontraban cadáveres frescos, supuestamente culpables de plagas en sus pueblos. Estos escritos sirvieron de base para que Bram Stoker, al crear Drácula en 1897, tomara muchas de estas ideas. Para volverse un Nosferatu bastaba con un entierro mal hecho, si no se ponía una moneda en la boca, si no se bendecía la tumba o si el cadáver no era sepultado con ciertos ritos cristianos, el alma podía vagar sin descanso. La figura del Nosferatu también se vinculó con enfermedades muy concretas, la peste bubónica, la tuberculosis y el cólera. Su mordida no solo mataba, contagiaba. Muchos cronistas creían que su condición era como una epidemia. Aunque hoy se entiende como metáfora, en aquel tiempo era aceptada la idea de que un mordido podía volverse otro Nosferatu. A diferencia de Drácula, que buscaba doncellas hermosas, el Nosferatu elegía víctimas vulnerables, campesinos pobres, enfermos y niños. ¿Por qué? Porque eran los más fáciles de atacar y porque simbolizaban la debilidad de una comunidad. Cuando un Nosferatu mordía, la víctima caía enferma. Si sobrevivía, lo hacía en pésimas condiciones, palidez extrema, debilidad crónica y un miedo constante. Era como si quedaran marcados de por vida. El Nosferatu no solo destruía cuerpos, destruía sociedades, sembrando desconfianza y aislamiento. Como ya comentamos, en el folclore, el Nosferatu podía caminar bajo el sol, aunque menos fuerte que de noche. Su verdadero peligro era la oscuridad, que lo hacía casi invencible. Pero en 1922, cuando Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens llegó al cine, se introdujo la debilidad solar. Al amanecer, la criatura se desintegraba por completo. Ese cambio cinematográfico se convirtió en canon para casi todos los vampiros posteriores. Sin esa película, hoy tal vez Drácula y los vampiros modernos podrían caminar bajo el día. Además del sol existen otros temores del Nosferatu, que explicaremos. ¿Por qué teme al ajo? Porque representa purificación, limpieza de la corrupción. ¿Por qué a la cruz? Porque simboliza lo sagrado, lo que su maldición no puede soportar. ¿Por qué al amor y la pureza? Porque son lo opuesto a lo que él representa. Si él es peste, el amor es vida. Cada debilidad del Nosferatu es un recordatorio de que es un símbolo, no solo un monstruo. Representa lo podrido, y por eso la humanidad siempre buscó oponerle lo puro. Con el tiempo, el término Nosferatu fue perdiéndose. El mundo prefirió usar vampiro, porque era más amplio, más fácil de adaptar y, sobre todo, más atractivo para el público. El Nosferatu, grotesco y feo, quedaba relegado. Drácula, en cambio, se volvió inmortal en la literatura y el cine. En pocas palabras, el Nosferatu era demasiado aterrador para gustar. El vampiro aristocrático era más comercial. Aún así el Nosferatu ha tenido su espacio. El cine lo consagró, pero no fue su único espacio. En teatro, Nosferatu the Vampire de Werner Herzog en 1979 tuvo adaptaciones escénicas. En literatura, autores de terror como H.P. Lovecraft y Brian Lumley lo mencionaron en relatos. En cómics, aparece en sagas de Marvel como enemigo de Doctor Strange y en Hellboy. En música, bandas de rock gótico y metal le han dedicado canciones como Nosferatu de Blue Oyster Cult, Nosferatu de El Star y Nosferatu de Paul Roland. Su imagen se volvió símbolo del underground, siempre asociada a lo extraño y lo oscuro. Pero, ¿por qué la gente prefirió al vampiro? Porque el Nosferatu no podía enamorar ni seducir. El vampiro romántico ofrecía una dualidad, terror y deseo. El Nosferatu solo ofrecía repulsión. La sociedad cambió, dejó de temer tanto a las plagas y comenzó a temer a otras cosas, como la soledad o el poder. Por eso, Drácula sobrevivió mejor que él. El Nosferatu, en cambio, quedó como un recuerdo de una época en que el miedo estaba en los cementerios y en las ratas que traían enfermedad. Y sin embargo, aquí está la paradoja, aunque el vampiro aristocrático ganó popularidad, el verdadero rostro del miedo es Nosferatu. Porque no representa glamour ni seducción. Representa lo que más tememos como humanidad, la muerte lenta, la peste, la descomposición. Cuando pensamos en vampiros hoy, los vemos como héroes trágicos o como amantes prohibidos. Pero cuando recordamos a Nosferatu, volvemos al origen del horror. Y esa es su fuerza, aunque su nombre sea menos usado, aunque su mito se haya debilitado,
Cada vez que vemos su silueta encorvada y sus garras alargadas, el terror regresa a su estado más puro. En el fondo, los vampiros pueden gustarnos. Pero el Nosferatu nunca dejará de darnos miedo. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, activar la campana y darnos un like. ¿Te gustaría conocer sobre algún otro mito o leyenda? Déjalo en los comentarios y con gusto prepararemos un video al respecto.